13 ya sale a la venta en librerías, en centros comerciales. Este libro consta de 5 partes fundamentales. Habla de los derechos humanos, porque si bien es cierto existe la reforma constitucional, pero la Constitución no nos dice qué son los derechos humanos, ¿verdad? Habla de los antecedentes históricos a nivel universal. Tal vez voy a leer una parte. En México, no piensen que en México, a raíz de la reforma de junio de 2011, llegan los derechos humanos. Eso no es verdad. Vamos a distinguir qué es un derecho humano, qué es un derecho fundamental y qué es una garantía, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces habla de la evolución, de las características de los derechos humanos, ¿sí? De los sistemas de protección, el americano, el europeo, el africano, etcétera. Abordamos estos mecanismos, como les decía, la igualdad de armas, la interpretación conforme, el principio de copersona, que se aplican en materia jurisdiccional a diario, en la práctica. Y concluimos diciendo que es necesaria la creación en México de una ley reglamentaria del artículo 1 constitucional. Porque además la reforma, ahí lo dice, y su ley, o sea, da la pauta para que el legislador, el Congreso de la Unión, crea esta ley que es necesaria, que nos defina qué son los derechos humanos, ¿no? Las generaciones también de los derechos humanos. Es un tema que anda en boga, no nada más en nosotros como comunidad jurídica, sino en la sociedad en general. Pero nadie nos ha dicho qué es un derecho humano, cómo aplicarlo, un caso práctico, ¿no? Y es lo que vamos a tratar de hacer esta tarde. Miren, para hablar de derechos humanos, no hay más que 2 teorías, 2 corrientes. Ya lo comentaba acertadamente mi ponente y amigo anterior de esta conferencia. Una, Roberto Alpizar, el jus naturalismo, representado en todos por Sabino, que dice: los derechos humanos no te los da nadie. Nadie te los otorga porque son inherentes a tu persona. Naces con ellos. Y viene la teoría positivista. Nosotros históricamente somos kelsenianos, el positivismo kelseniano, ¿no? Todo, aún estamos en época de juicios orales, decimos que conste en autos, ¿no? Somos kelsenianos, bajo el sistema francés exegético de la exegesis. Así se interpreta la Constitución, ¿verdad? Entonces, esos derechos humanos con los que nacemos, que el Estado lo que hace es reconocértelos a través de una ley fundamental que es la Constitución. O sea, los derechos fundamentales no son más que los derechos humanos positivizados. Pero no todos los derechos humanos son derechos fundamentales. Son fundamentales nada más los que están en la Constitución. Ahorita ya todo es derechos humanos y garantías. Antes se hablaba, antes de la reforma, el artículo 1, de garantías individuales. A mí me tocó todavía estudiar cuando nos dieron clases de Derecho Constitucional. Nos hablaban de que la Constitución se divide en 2 partes, de la parte dogmática del artículo 1 al 29 y la parte orgánica del 30 en adelante. Eso ya se acabó, ¿sí? Ahora yo creo que esa terminología que el constituyente del 17 le da de garantías individuales es porque se referían al individuo, ¿verdad? Y eso se sustituye actualmente por persona, por eso lo de por persona, ¿verdad? Porque hay personas físicas y hay personas jurídicas, ¿no? Entonces, el término garantía
actualmente tiene una connotación procesalista. ¿Sí? Las garantías no son más que los mecanismos de protección que la propia Constitución te da para la defensa de esos derechos fundamentales. Ahí tenemos el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, por citar unos, que son parte del derecho procesal constitucional. Y esos son tus mecanismos, esas son las garantías de defensa con las que tú cuentas, ciudadano o persona, física o jurídica, para la defensa de tus derechos humanos y de tus derechos fundamentales, ¿no? Eso es muy importante, que quede claro esos tres conceptos, porque los vamos a aplicar en nuestra vida diaria, en la actividad que ustedes se manejan. Otro aspecto, les decía, de manera evolutiva, los derechos humanos se dice que nacen en la Revolución Francesa. Eso no es cierto. La primera vez, y ahorita les voy a leer una parte de este texto histórico de la evolución de los derechos humanos que contiene el libro, a nivel nacional y a nivel internacional. Miren, dice en página 11, los derechos humanos. En la Edad Media, aunque se tenía una influencia del derecho constitucionario por la costumbre, también se hablaba del catálogo de derechos básicos del hombre. En el Imperio Germánico se lo dotaba al ciudadano de una mayor autonomía frente al poder público. En los Estados Unidos de Norteamérica, en la Declaración de Independencia de 1776, es donde por primera vez se insertan los derechos humanos. Asimismo, en la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787 se establecen ya como derechos fundamentales. En Francia se promulga la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Por consiguiente, en 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas y en 1948 se promulga la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En nuestro país, en México, la historia de los derechos humanos se remonta al derecho precolombino, en donde los usos, costumbres, así como la tradición y la idiosincrasia se referían a los derechos de la persona ante la comunidad. En la época colonial, las cartas constitucionales y los bandos que surgen a raíz de los movimientos armados le dan origen a los derechos humanos en la época del liberalismo. El bando de Hidalgo, promulgado en la ciudad de Guadalajara el 6 de diciembre de 1810, establece la abolición de la esclavitud y el derecho a la vida, ya como derechos humanos. En los sentimientos de la nación, el general don José María Morelos y Pavón convoca al primer Congreso Nacional el 14 de septiembre de 1813, en donde establece que América será libre e independiente de España y la soberanía emana del pueblo. La Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814, recoge de Francia la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se inserta por primera vez el término garantías individuales en nuestra Constitución. En la Constitución de 1824, el efímero primer imperio de Agustín de Iturbide daría paso a la primera Constitución convocada por el constituyente de esta fecha, en la que existía un apartado sobre derechos humanos. En la Constitución de 1836 se expiden las 7 leyes en las cuales se habla de los derechos de la persona frente al Estado y se inserta por primera vez el juicio de amparo contra la expropiación por causa de utilidad pública. En la Constitución yucateca de 1841, en los artículos 63 y 64, se establecía que los derechos humanos eran facultad de jueces de primera instancia en materia de juicio de amparo. En el Acta de Reforma de 1847 se establece por primera vez el juicio de amparo ya a nivel federal.
fíjense, tiene su origen primero a nivel de fuero común, y ya en la Constitución de 1917, en su parte dogmática, lo que les decía, establecen las llamadas garantías individuales en el artículo 1 al 29. En 1992 se crea en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la figura del ombudsman. Esto es a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio. Nos obliga tanto a Estados Unidos como Canadá a insertar esa figura que viene del derecho anglosajón. Y es el doctor Jorge Carpizo quien se aboca a la creación de esta figura en México. Y en la reforma del 13 de septiembre de 1999 se le otorgó competencia a esta comisión en materia laboral, electoral y del Poder Judicial Federal, que no sean cuestiones jurisdiccionales, ¿verdad? En donde se establece que también el Congreso de la Unión puede llamar a comparecer a la autoridad competente para que cumpla la recomendación, emitiendo un extrañamiento, donde también se faculta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para promover acciones de inconstitucionalidad. Como ustedes pueden ver, es todo un devenir histórico, tanto a nivel internacional como nacional, la figura de los derechos humanos. No es nada nuevo. Esta figura, la reforma de junio de 2011, surge a través del caso Rosendo Radich, ¿verdad? Aquel indígena de Guerrero, que es interceptado en 1971 por el ejército y lo desaparece. Y nunca más se volvió a saber de él. Entonces le hace la Corte Interamericana una recomendación al Estado mexicano para que se reforme esos artículos, y en especial el artículo 1, donde se insertan toda esta gama de figuras, ¿verdad? Entonces, hablando ya en materia y del libro, los derechos humanos forman parte actualmente del quehacer de uno y son constitucionales porque ya están en la Constitución, ¿verdad? El problema está no en lo que mandata la Constitución, sino en obedecer. ¿Ustedes creen, con todo respeto, que una autoridad municipal, en el caso de la policía, sepa qué son los derechos humanos? Cuando ahorita ya tiene participación como primer respondiente en un asunto de materia penal. Entonces, es por ello de lo de la creación de la figura de esta ley, para que sirva de difusión y sobre todo clínicas. En la Escuela Libre de Derecho se llevaron a cabo en la Ciudad de México 8 clínicas sobre derechos humanos para tratar en los intersemestrales de preparar a sus alumnos en esta materia, ¿verdad? Esas figuras, como el principio pro persona, me voy a levantar un poquito, que ahí está, muchos de ustedes tal vez ya se los enseñaron. ¿En qué consiste este principio? Inicialmente se le denominó pro hominem, no, es pro persona. Y estamos dentro de una jerarquía normativa que también ya desapareció. Aquello que nos decían, en el caso de nosotros cuando éramos estudiantes de la facultad, de la pirámide de Kelsen, que nunca la elaboró Kelsen, sino un alumno de él, y nos hacen esa jerarquía normativa. A raíz de la insertación de este principio se desaparece. Y no quiere decir, ya se pronunció nuestro más alto tribunal, que la Constitución deje de ser la madre de todas las leyes, no, ni tampoco es echar a pelear a los tratados internacionales, de este lado la Constitución, de este lado los tratados internacionales y un pleito ver quién gana, no. Pero esa jerarquía normativa ya es ahora horizontal, porque en materia de derechos humanos, si la Constitución no te resuelve el problema, vas a los tratados. Eso es el principio pro persona. Y se los voy a poner claramente en un ejemplo en la vida real, práctica, en el litigio de la postulancia. Aquí existe en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México un artículo que les habla de la obligatoriedad de que los escritos, y más aún imagínense en materia familiar, vayan firmados por un abogado patrón.
es una ley. Está normado, lo expidió el Congreso. Pero mi pregunta es, ¿esa ley es o no inconstitucional? Claro que es inconstitucional, porque contraviene lo que establece el artículo 17 del Pacto Federal, en el sentido de que la justicia debe ser pronta, expedita y gratuita. Entonces estás tú, legislador, condicionando al peticionario para que pague los honorarios de un abogado. Y ahorita vamos a ver por qué ahí opera el control de uso. Entonces, el principio pro persona es darle a la persona la protección más amplia. Si la norma interna no les resuelve el problema, decía el magistrado Arturo Sánchez Valencia, y estoy totalmente de acuerdo con él, de colegiado, para llegar a tratados internacionales, sobre todo los errores que cometemos a veces los postulantes, y es que me viola el tratado de la Convención Americana porque no me recibió mis pruebas y porque no. Para que llegues a tratados, primero tienes que pasar el filtro de constitucionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros jueces del fuero común, los magistrados, ellos conocen de legalidad. Para eso son investidos, para eso son preparados. Legalidad son esos códigos: civil, penal, familiar, mercantil, etc. Ellos conocen de eso. Pero a través de la reforma también tienen otras facultades. Los jueces, los tribunales federales, su trabajo es conocer de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los actos de autoridad, sea jurisdiccional o administrativa, se apeguen a la Constitución. Es por ello lo del juicio de amparo, ¿no? Entonces, todas estas figuras, como el principio pro persona, no es más que una cláusula de favorabilidad, o sea, lo que más te favorece. Y el juzgador está obligado a aplicártelo. Decía en una ocasión que trajeron al doctor Eduardo Ferrer Magrevo, quien es actualmente el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vino a hacer un regañadero de postulantes, de jueces y de magistrados a la escuela judicial. Expuso el tema de control de convencionalidad y decía, es obligatorio y es de oficio, y si no lo hacen los operadores jurídicos es porque ustedes, postulantes, no se lo piden o no saben pedirse. Entonces, esta figura del principio pro persona, entre algunas, viene aquí, y no nada más se aplica en materia penal, se aplica en cualquier rama del derecho. ¿Sí? Lo que más te favorece, no lo que más te perjudica. ¿Sí? Si la ley no te resuelve el problema, tienes que pasar, dice el magistrado, el filtro de constitucionalidad. O sea, antes de ir a tratados, primero debo de ver si la Constitución me resuelve el problema, ¿no? Entonces, si la Constitución me resuelve el problema, ¿a qué cosa voy a tratados internacionales? Nada más es enunciar por enunciar. No, si la Constitución no me resuelve el problema, entonces sí me voy a los tratados internacionales. Y ahí encuentro la salida, y es obligación del Estado y de las gentes que imparten justicia aplicarla. ¿Sí? Interpretación conforme, otra figura que ya está ahí, está en el artículo 1 de la Constitución. ¿Pero qué es esto? Es una interpretación hermenéutica que tiene que llevar a cabo el operador jurídico, los juzgadores, pero hay que pedírselo. En materia legal existe una causa de pedir, porque nosotros somos técnicos, somos peritos en derecho. Y si tú no sabes pedir las cosas, jurídicamente hablando, pues nada más te aplican por ahí una jurisprudencia y te vas para atrás, ¿no? Pues la causa de pedir. Y esta figura de la interpretación conforme, ¿qué quiere decir? Que hay que armonizar el derecho interno, las normas
normas jurídicas internas conforme a el derecho internacional, los tratados internacionales de los que México forma parte. Se hablaba hace un rato del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? En el Estado de México está reglamentado y en muchos estados. Pero ahí el legislador comete barbaridades a veces, el legislador ordinario, por cuestiones políticas muchas veces. Eso es anticonvencional, porque la Convención Americana de Derechos Humanos sigue diciendo que matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, punto. Yo quisiera que un juez en la práctica aplicara control de convencionalidad. ¿Y lo puede hacer? ¿Por qué? Aquí opera la interpretación conforme tu legislación, tu artículo, tu ley, que legislaste, que es obligatorio para todos, es contrario a los tratados internacionales. ¿Verdad? Entonces, es una armonía lo que debe existir, ¿verdad?, entre el derecho interno y el derecho supranacional para la aplicación de esta cláusula de interpretación conforme. El principio de igualdad de armas lo contempla también el artículo 1 de la Constitución. Es la igualdad de las partes en todos aspectos. El debido proceso también es un derecho humano. Y cuando un juzgador se aparta de llevar a cabo nuestra Constitución, ni siquiera habla de debido proceso. El artículo 14 constitucional habla de las formalidades esenciales del procedimiento, las que se traducen en un debido proceso. Y es el derecho, eso sí lo establece la Convención, hay jurisprudencia de la Convención, de la Corte Interamericana. El debido proceso se traduce en la notificación del juicio o en tu garantía de audiencia, estamos hablando de materia penal, ¿no? El inicio del procedimiento, el derecho a declarar, o a guardar silencio, el derecho de ofrecer pruebas, el derecho de alegar, el derecho al dictado de una sentencia y el derecho a un recurso judicial efectivo. En nuestro sistema jurídico, ¿cuál sería ese recurso judicial efectivo? ¿Cuál sería? Nosotros, ¿qué recurso judicial efectivo tenemos en México? Y además es un orgullo a nivel mundial, ya lo mencioné y lo mencionábamos anteriormente, el amparo, ¿no? Es un recurso judicial efectivo. Eso nos exigieron, ¿verdad?, para que se dé el debido proceso. En materia penal me decía un amigo, un doctrinario también muy importante: ¿quieres ganar un asunto en materia penal? Nomás checa dos cosas. Conducta, si está desplegada, ya no le hagas al cuento, ¿no? Por ahí no es la salida. ¿Dónde vas a encontrar la salida? Violaciones al debido proceso. En el caso de Florence Cassés, no se fue porque no era delincuente. O sea, ya lo habían sentenciado en 3 instancias, ¿no? ¿Por qué se fue? Que para mí ahí no debió ser un amparo liso y llano, sino para efecto, ¿no? Le poner el procedimiento y que inicie otra vez la pachanga, ¿no? Pero no fue así. Entonces se fue porque hubo violaciones al debido proceso. Entonces el derecho humano, el debido proceso también es un derecho humano. Se inserta otra figura como el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es esto? ¿Ya se los enseñaron? Ahora resulta que no les han enseñado nada, ¿no? El bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía. Ahí desaparece ya la jerarquía de normas, desaparece la pirámide de Kelsen, y el bloque de constitucionalidad viene a conformarse tanto por todas las normas de derechos internos, hasta la Constitución misma, como por las normas de derecho externo supranacionales, que son parte del sistema jurídico mexicano desde ese momento. En muchas ocasiones nos quedamos con el antecedente, aquel mote de abogados codigueros, y actualmente yo ya ni codigueros, ¿no?
porque son tantas reformas, hay que ponerse a estudiar, de que nada más nos vamos a nuestro código. Actualmente, si ustedes ya han tenido la oportunidad de presentar una audiencia en materia penal, es como ir a la guerra. Es un sistema donde exhibe no nada más al abogado postulante, exhibe al Ministerio Público y exhibe al juez. En ocasiones habla más del postulante que el juez. Casos excepcionales, pero así es. Y si ahí está, porque se filma, ¿verdad? Y cuando haces uso de estas figuras, no sabes qué hacer, ¿verdad? Entonces, es ir a una audiencia actualmente, no se diga en materia familiar, donde pues es reservado por el interés superior de la familia y eso, no es pública como en materia penal, ¿verdad? Pero en donde debes de ser un conocedor a fondo de los juicios orales y de todas estas normas de carácter general. Un abogado en la actualidad debe saber de muchísimas cosas. Debe saber de interpretación jurídica, debe saber de argumentación jurídica, porque en los juicios orales no se va a opinar, se va a argumentar.